Dios te bendiga y bienvenido al día 133 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y me alegra mucho que te hayas conectado el día de hoy. Hoy estaremos leyendo el segundo libro de Crónicas, capítulo 20 al capítulo 23, y estaremos leyendo la Biblia Nueva Traducción Viviente. Me gustaría también de igual forma poder recordarte que este podcast está disponible en 3 plataformas: en Spotify, Apple Podcasts y en YouTube. Así que puedes escucharlo en cualquiera de estas 3 plataformas de tu preferencia. Y si nos estás escuchando en Spotify o en YouTube, déjanos un comentario, déjanos saber que estás conectado. Y en Apple Podcasts, si nos puedes dejar un review, fuera de mucha bendición y ayuda. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Vamos a comenzar con una oración, pidiendo a Dios que Él sea quien hable en nuestras vidas. Amén. Padre que estás en el cielo, en esta hora damos a ti toda gloria y toda honra. Bendecimos tu santo nombre, Señor, en este día, pidiendo que tú seas hablando en nuestras vidas y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Así que vamos a comenzar a leer el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 1 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, los ejércitos de los moabitas y de los amonitas y algunos meunitas le declararon la guerra a Josafat. Llegaron mensajeros e informaron a Josafat: un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde más allá del mar Muerto. Ya está en Hazenón Tamar. Este era otro nombre para En-Gadi. Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran, de modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. Josafat se puso de pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén, frente al nuevo atrio del templo del Señor, y oró diciendo: Oh Señor, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente. Oh Dios nuestro, ¿acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel? ¿Acaso no les diste esa tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Tu pueblo se estableció aquí y construyó este templo para honrar tu nombre. Ellos dijeron: cuando enfrentemos cualquier calamidad, ya sea guerra, plagas o hambre, podremos venir a este lugar para estar en tu presencia ante este templo donde se honra tu nombre. Podremos clamar a ti para que nos salves, y tú nos oirás y nos rescatarás. Ahora mira lo que los ejércitos de Amón, Moab y del monte Seir están haciendo. Tú no permitiste que nuestros antepasados invadieran esas naciones cuando Israel salió de Egipto, así que las rodearon y no las destruyeron. Mira cómo nos pagan ahora, porque han venido para echarnos de tu tierra, la cual nos diste como herencia. Oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor junto con sus esposas, sus hijos y aún los niños pequeños, el Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres allí presentes. Se llamaba Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, un levita, quien era un descendiente de Asaf. Dijo: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén. Escuche, rey Josafat. Esto dice el Señor: no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Mañana marchen contra ellos. Los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes. Pueblo de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes.
Entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor. Después los levitas de los clanes de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor, Dios de Israel. Temprano a la mañana siguiente, el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino, el rey Josafat se detuvo y dijo: Escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén. Crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanles a sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército cantando al Señor y alabando por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban: Den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Cuando comenzaron a cantar y dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí. Los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte Seir y mataron a todos, a cada uno de ellos. Después de destruir al ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí. De modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. Ni un solo enemigo había escapado con vida. El rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín. Encontraron una enorme cantidad de objetos, vestidos y otros artículos valiosos, más de lo que podrían cargar. Había tanto botín que les llevó 3 días solo para juntarlo. Al cuarto día se reunieron en el Valle de la Bendición, el cual recibió ese nombre aquel día porque allí el pueblo alabó y agradeció al Señor. Aún se conoce como el Valle de la Bendición hasta el día de hoy. Luego todos los hombres volvieron a Jerusalén, con Josafat a la cabeza, rebosando de alegría, porque el Señor les había dado la victoria sobre sus enemigos. Entraron a Jerusalén al son de arpas, liras y trompetas, y se dirigieron al templo del Señor. Cuando todos los reinos vecinos oyeron que el Señor mismo había luchado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellos. Así que el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le había dado descanso por todo el territorio. De manera que Josafat gobernó la tierra de Judá. Tenía 35 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 25 años. Su madre era Azuba, hija de Zili. Josafat fue un buen rey, quien siguió los caminos de su padre Asa. Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Sin embargo, durante su reinado no quitó todos los santuarios paganos, y la gente nunca se comprometió por completo a seguir al Dios de sus antepasados. Los demás acontecimientos del reinado de Josafat, desde el principio hasta el fin, están registrados en el registro de Jehú, hijo de Hanani, el cual está incluido en el libro de los reyes de Israel. Tiempo después, Josafat, rey de Judá, hizo una alianza con el rey Ocosías de Israel, quien era un hombre muy perverso. Juntos construyeron una flota de barcos mercantes en el puerto de Esión-Geber. Luego Eliezer, hijo de Dodaba de Maresa, profetizó contra Josafat y le dijo: Por haberte aliado con el rey Ocosías, el Señor destruirá tu labor. Así que los barcos naufragaron y nunca se hicieron a la mar. Segunda de Crónicas, capítulo 21. Cuando murió Josafat, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Después su hijo Joram lo sucedió en el trono. Los hermanos de Joram, los otros hijos de Josafat, fueron Azarías, Jehiel, Zacarías, Azariú, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Su padre había dado a cada uno de ellos regalos valiosos de plata, oro y objetos costosos. Y también les dio algunas de las ciudades fortificadas de Judá, pero designó a Joram para que fuera el siguiente rey porque era el hijo mayor. Sin embargo, cuando Joram se afianzó firmemente en el trono, mató a todos sus hermanos y algunos de los otros líderes de Judá. Joram tenía 32 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 8 años.
Sin embargo, siguió el ejemplo de los reyes de Israel y fue tan perverso como el rey Acab, porque se había casado con una de las hijas de Acab, así que Joram hizo lo malo a los ojos del Señor. No obstante, el Señor no quiso destruir la dinastía de David, porque había hecho un pacto con David y le había prometido que sus descendientes seguirían gobernando, brillando como una lámpara por siempre. Durante el reinado de Joram, los edomitas se rebelaron contra Judá y coronaron a su propio rey. Entonces Joram marchó con todo su ejército y todos sus carros de guerra. Los edomitas rodearon a Joram y los comandantes de sus carros, pero él los atacó de noche al abrigo de la oscuridad. Aún así, Edom ha sido independiente de Judá hasta el día de hoy. La ciudad de Libna también se rebeló por ese mismo tiempo. Todo esto ocurrió porque Joram había abandonado al Señor, Dios de sus antepasados. Había construido santuarios paganos en la zona montañosa de Judá y había inducido a la gente de Jerusalén y de Judá a apartarse del buen camino y a entregarse a dioses paganos. Luego el profeta Elías le escribió la siguiente carta a Joram. Esto dice el Señor, Dios de tus antepasados, David, tú no has seguido el buen ejemplo de tu padre Josafat, ni el de tu abuela Asa, rey de Judá. En cambio, has sido tan perverso como los reyes de Israel. Has llevado al pueblo de Jerusalén y de Judá a rendir culto a los ídolos, tal como lo hizo el rey Acab en Israel. Incluso, has matado a tus propios hermanos, hombres que eran mejores que tú. Por eso, ahora el Señor está a punto de herirte con un fuerte golpe a ti, a tu pueblo, a tus hijos, a tus esposas y a todo lo que te pertenece. Sufrirás una grave enfermedad abdominal que se empeorará cada día hasta que se te salgan los intestinos. Después el Señor incitó a los filisteos y a los árabes, pueblos que vivían cerca de los etíopes, para que atacaran a Joram. Marcharon contra Judá, derribaron sus defensas y se llevaron todo lo que había de valor en el palacio real, incluso a los hijos y a las esposas del rey. Solo quedó con vida Ocosías, el menor de sus hijos. Después de todo esto, el Señor afligió a Joram con una enfermedad intestinal incurable. Cada día empeoraba y al cabo de 2 años se le salieron los intestinos por causa de la enfermedad y murió con terribles dolores. Su pueblo no hizo una gran hoguera funeraria para honrarlo, como se había hecho con sus antepasados. Joram tenía 32 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 8 años. Nadie sintió pena cuando murió. Lo enterraron en la ciudad de David, pero no en el cementerio de los reyes. Segunda de Crónicas, capítulo 22. Entonces el pueblo de Jerusalén proclamó como siguiente rey a Ocosías, el hijo menor de Joram, ya que bandas saqueadoras que llegaron con los árabes habían matado a todos los hijos mayores. Por eso Ocosías, hijo de Joram, reinó sobre Judá. Ocosías tenía 22 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 1 año. Su madre se llamaba Atalía y era nieta del rey Omri. Ocosías también siguió el mal ejemplo de la familia del rey Acab, porque su madre lo animaba a hacer lo malo. Hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que la familia de Acab. Los parientes de Acab incluso llegaron a ser asesores de Ocosías después de la muerte de su padre, y lo llevaron a la ruina. Siguiendo su mal consejo, Ocosías se unió a Joram, hijo del rey Acab de Israel, en su guerra contra el rey Hazael de Aram en Ramot de Galaad. Cuando los arameos hirieron a Joram en la batalla, él regresó a Jezreel para recuperarse de las heridas que había recibido en Ramot. Como Joram estaba herido, el rey Ocosías de Judá fue a visitarlo a Jezreel. Ahora bien, Dios había decidido que esta visita sería la ruina de Ocosías. Mientras estaba allí, Ocosías salió con Joram para encontrarse con Jehú, nieto de Nimsi, a quien el Señor había designado para destruir la dinastía de Acab. Mientras Jehú llevaba a cabo el juicio contra la familia de Acab, por casualidad se encontró con algunos de los funcionarios de Judá y con parientes de Ocosías que viajaban con él. Entonces Jehú los mató a todos. Luego los hombres de Jehú buscaron a Ocosías
y lo encontraron escondido en la ciudad de Samaria. Lo llevaron ante Jehú, quien lo mató. Ocosías recibió un entierro digno, porque la gente decía: era el nieto de Josafat, un hombre que buscó al Señor con todo el corazón. Pero ninguno de los sobrevivientes de la familia de Ocosías estaba en condiciones de gobernar el reino. Cuando Atalía, la madre del rey Ocosías de Judá, supo que su hijo había muerto, comenzó a aniquilar al resto de la familia real de Judá. Pero Josaba, hermana de Ocosías e hija del rey Joram, tomó a Joás, el hijo más pequeño de Ocosías, y lo rescató de entre los demás hijos del rey que estaban a punto de ser ejecutados. Josaba puso a Joás con su nodriza en un dormitorio. De esa manera Josaba, esposa del sacerdote Joaída y hermana de Ocosías, escondió al niño para que Atalía no pudiera asesinarlo. Joás permaneció escondido en el templo de Dios durante 6 años mientras Atalía gobernaba el país. Segunda de Crónicas, capítulo 23. En el 7º año del reinado de Atalía, el sacerdote Joaída decidió actuar. Se armó de valor e hizo un pacto con 5 comandantes del ejército: Azarías, hijo de Jeroam; Ismael, hijo de Jonaán; Azarías, hijo de Obed; Maaseías, hijo de Adaía; y Elisafat, hijo de Sicri. Estos hombres viajaron en secreto por todo Judá y convocaron a los levitas y a los jefes de clanes de todas las ciudades para que fueran a Jerusalén. Entonces se reunieron frente al templo de Dios, donde hicieron un pacto solemne con Joás, el joven rey. Joaída les dijo: aquí está el hijo del rey. Ha llegado el momento para que él reine. El Señor prometió que un descendiente de David sería nuestro rey. Tienen que hacer lo siguiente: cuando ustedes, sacerdotes y levitas, empiecen el turno el día de descanso, una tercera parte de ustedes servirán como porteros, otra tercera parte irá hasta el palacio real y la otra tercera parte estará en la puerta de los cimientos. Todos los demás deberán quedarse en los atrios del templo del Señor. Recuerden, solo los sacerdotes y los levitas de turno pueden entrar al templo del Señor porque han sido separados como santos. El resto del pueblo deberá obedecer las instrucciones del Señor y permanecer fuera. Ustedes, levitas, formen una escolta alrededor del rey y tengan sus armas en la mano. Maten a cualquiera que intente entrar al templo. Quédense junto al rey, vaya donde vaya. De manera que los levitas y todo el pueblo de Judá hicieron todo tal como el sacerdote Joaída les había ordenado. Los comandantes se encargaron de los hombres que se presentaban para su turno ese día de descanso, así como los que terminaban el suyo. El sacerdote Joaída no permitió que ninguno se fuera a su casa después de haber terminado su turno. Luego Joaída dio a los comandantes las lanzas y los escudos grandes y pequeños que habían pertenecido al rey David y estaban guardados en el templo de Dios. Ubicó a todos los hombres alrededor del rey con sus armas listas. Formaron una hilera desde el lado sur del templo hasta el lado norte y alrededor del altar. Entonces Joaída y sus hijos sacaron a Joás, el hijo del rey, pusieron la corona sobre su cabeza y le entregaron una copia de las leyes de Dios. Lo ungieron y lo proclamaron rey, y todos gritaron: ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó el ruido de la gente que corría y los gritos aclamando al rey, fue deprisa al templo del Señor para ver qué pasaba. Cuando llegó, vio al recién coronado rey de pie en el lugar de autoridad junto a la columna de entrada al templo. Los comandantes y los trompetistas lo rodeaban y gente de todo el reino celebraba y tocaba las trompetas. Los cantores con instrumentos musicales dirigían al pueblo en una gran celebración. Cuando Atalía vio todo esto, rasgó su ropa en señal de desesperación y gritó: ¡Traición! ¡Traición! Después el sacerdote Joaída ordenó a los comandantes que estaban a cargo de las tropas: llévensela a los soldados que están de guardia frente al templo y maten a cualquiera que intente rescatarla. Pues el sacerdote había dicho: no deben matarla dentro del templo del Señor. Por eso la agarraron y la llevaron a la entrada de la puerta de los caballos en el predio del palacio.
y allí la mataron. Luego Joaída hizo un pacto entre él mismo, el rey y el pueblo, de que serían el pueblo del Señor. Así que toda la gente fue al templo de Baal y entre todos lo destruyeron, demolieron los altares, destrozaron los ídolos y mataron a Matán, el sacerdote de Baal, frente a los altares. Entonces, siguiendo las instrucciones que había dado David, Joaída puso sacerdotes y levitas a cargo del templo del Señor. También les ordenó que presentaran ofrendas quemadas al Señor como estaba establecido en la ley de Moisés, y que cantaran y se alegraran tal como David había instruido. También colocó porteros en las puertas del templo del Señor para impedir la entrada a todo aquel que, por cualquier motivo, estuviera ceremonialmente impuro. Después los comandantes, los nobles, los gobernantes y toda la gente del reino escoltaron al rey desde el templo del Señor y pasaron por la puerta superior. Entraron al palacio y sentaron al rey en el trono real. Toda la gente del reino se alegró y la ciudad estaba tranquila porque Atalía había sido ejecutada. Aleluya. Vemos en el capítulo 20, ¿verdad? Que un gran ejército de moabitas, amonitas, edomitas, se levanta en contra de Judá en el tiempo de Josafat, del rey Josafat. Y ante esta gran amenaza, vemos, ¿verdad?, que el rey a Josafat se angustia en su humanidad. Pero decide él hacer lo correcto, buscar la ayuda de Dios y convoca a todo Judá a orar y ayunar. Josafat ora a Dios y vemos, ¿verdad?, esta oración que hace Josafat recordándole a Dios su promesa de proteger a Israel, no de que Dios se haya olvidado de aquella promesa, pero recordemos nosotros que el pueblo de Israel sí se ha olvidado de aquel compromiso que ellos tenían para con Dios. Y Josafat trae aquí una oración clamando a aquella misericordia de Dios, recordándole a él su promesa de proteger a Israel. Y vemos, ¿verdad?, que el rey Josafat expresa su dependencia total de Dios, pidiendo ayuda en aquel momento de desesperación, en aquel momento de guerra, ya que sin la intervención divina, el pueblo no podría haber enfrentado a aquel ejército. Y vemos, ¿verdad?, que Jaasiel, un levita, se levanta tomado por el Espíritu de Dios para profetizar que Dios iba a pelear por Israel y que no debían de temer. Y vemos, ¿verdad?, que Dios responde y les promete la victoria sin necesidad de luchar. Ante aquella situación vemos, ¿verdad?, la manera como Dios trabaja de maneras misteriosas, majestuosas. Y vemos que en la batalla Dios les promete la victoria y que la batalla sería ganada por Dios y no por fuerza humana. Ahí vemos, ¿verdad?, que los moabitas y los amonitas se pelean entre sí y se destruyen entre ellos mismos. Cuando los israelitas llegan al campo de batalla, solo encuentran cadáveres. Y vemos que como recompensa, Judá obtiene una victoria sin tener que luchar, tal como Dios lo había indicado, y vemos que Dios entonces recibe toda la gloria absoluta de todo esto. Y vemos, ¿verdad?, que Dios en su misericordia, vemos que Dios les recompensa a ellos y el pueblo celebra y da gracias a Dios por su intervención. En el capítulo 21, después de la muerte de Josafat, su hijo Jorán toma el trono. Sin embargo, Jorán es un rey que no sigue los caminos de su padre Josafat, sino que sigue los caminos de Acab, el rey de Israel. Y vemos, ¿verdad?, que se casa con Atalía, hija de Acab y de Jezabel. Y Jorán desafortunadamente sigue el ejemplo de sus suegros
y permite y establece que hay idolatría una vez más en Judá. Y mata a matar a sus hermanos para él poder asegurar su reinado, y no sigue los caminos del Señor. No sigue los caminos que su padre Josafat había inducido al pueblo que siguieran. Vemos que, a diferencia de su padre, Jorán intenta hacer las cosas por sus propias fuerzas, desafortunadamente, y como resultado aún desvía al pueblo también de seguir a Dios. De ahí vemos, ¿verdad?, que el profeta Elías le envió una carta a Jorán reprendiendo su maldad y advirtiéndole que Dios lo iba a castigar por sus acciones. Ahí le deja saber que su reino iba a ser destruido y que su familia sería aniquilada. Y de ahí vemos, ¿verdad?, que Jorán es atacado por una enfermedad incurable que lo consume y muere en gran agonía por sus acciones, ¿verdad? Como consecuencia de sus acciones perversas. Y vemos que aún el mismo pueblo de Judá no lamenta su muerte. No era un buen rey, desafortunadamente, era un mal gobernante. En el capítulo 22, después de la muerte de Jorán, vemos que Ocosías, hijo de Jorán, y Atalía se convierte en rey de Judá. Ocosías sigue los caminos de su madre Atalía también. Y vemos, ¿verdad?, que su reinado de igual forma es desastroso. Y vemos que Atalía, la madre de Ocosías, controla el reino y alienta esa idolatría hacia estos ídolos paganos. Impulsa a su hijo a unirse con Israel, con la casa el reino de Israel, que también está dominado por la idolatría. Y vemos, ¿verdad?, que como resultado, algo de que ya hemos leído anteriormente en los libros de Reyes, Ocosías muere en una conspiración en la guerra con Israel. Es matado por Jehú, quien Dios había levantado para que trajera esa venganza, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, que tras la muerte de Ocosías, Atalía toma el trono y mata a todos los descendientes de la casa real. Sin embargo, vemos, ¿verdad?, que Josaba, la hermana de Ocosías, oculta a Joás, el hijo de Ocosías, para preservarle la vida. Y en el capítulo 23 vemos que Jehoiada, el sacerdote, organiza el levantarse en contra de Atalía. Con la ayuda de los levitas y oficiales militares, se derrumba el reinado de Atalía y se coloca a Joás, el hijo de Ocosías, como rey de Judá. Entonces, Joás es entonces coronado rey a los 7 años de edad. Jehoiada, el sacerdote, es entonces su mentor y su guía, asegurándose de que Joás siga los caminos de Dios, a diferencia de su padre, de Atalía, su abuela. Vemos, ¿verdad?, de que el pueblo de Judá renueva aquel pacto con Dios una vez más y destruye aquellos altares de idólatras en el reino. Al ver la coronación de Joás, vemos, ¿verdad?, que Atalía intenta oponerse, pero es capturada y es asesinada. Con la muerte de Atalía, vemos, ¿verdad?, que esa dinastía de David es restaurada. Y el pueblo de Judá celebra que ya Atalía no va a estar en el trono. Aleluya. E incluso vemos, ¿verdad?, que el pueblo mismo conocían la verdad, conocían la ley de Jehová, la palabra de Dios, y fueron y derribaron aquel santuario a Baal, aquel templo de Baal.
poniéndole un final a este reinado de Ocosías y de Atalía. Y ahora que Joás iba a ser guiado por el sacerdote para que pudiera gobernar correctamente al pueblo. Aleluya. Dentro de estos capítulos vemos nosotros, del capítulo 20 al 23, vemos, ¿verdad?, que la victoria que Dios les da a Judá sobre los moabitas y amonitas muestra que cuando nosotros confiamos en Dios, Él pelea nuestras batallas por nosotros. No necesitamos depender de nuestras fuerzas, sino de la intervención divina. Que Dios tiene el control absoluto de todo. Que Dios es el que pelea. Que Él es soberano. No necesitamos nosotros buscar nuestros propios recursos para poder buscar una solución a aquellas circunstancias, a aquellas guerras, a aquellas cosas que se nos presentan, sino que confiar y esperar en el Señor, en su perfecta voluntad y en su perfecta provisión. Vemos, ¿verdad?, que el reinado de Jorán es un recordatorio de cómo las malas decisiones pueden dañar a una nación, como un gobernante, un líder que toma malas decisiones puede causa ya que un pueblo, que un grupo de personas se acerquen a Dios o se puedan alejar del camino del Señor. La idolatría y el abandono de Dios vemos nosotros que llevan como consecuencia a la destrucción y al castigo o el que Dios permita que situaciones lleguen a ellos para atraer la atención de ellos. Vemos que la historia de Joás muestra cómo, a pesar de las luchas y las dificultades, Dios puede restaurar a su pueblo si se arrepienta y le busca de corazón. La revolución del sacerdote Joaída y la coronación de Joás marcan entonces, vemos aquí, un nuevo comienzo, una vez más, para Judá. Buscando esa misericordia de Dios, ¿verdad? Al querer restaurar al pueblo, a buscar la voluntad de Dios, el seguir el camino de Dios. Y vemos nosotros que a través de los cambios de liderazgo, la lealtad a Dios y a su justicia es esencial para la restauración del reino. La fe y la obediencia a Dios deben ser el fundamento de todo liderazgo. Y no tan solamente de los liderazgos, sino que aún de nuestras propias vidas. Hold yourself accountable. Comprométete tú mismo con el Señor. A confiar plenamente en Dios y obedecer a Dios. Porque ese debe ser el fundamento de nuestra vida. Para que nosotros podamos tener esa bendición del Señor. Aleluya. Así que muchas gracias porque has estado conectado hasta este minuto. Espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida la lectura de hoy. Te espero el día de mañana. Dios te bendiga.